Nuevamente es un gusto estar con ustedes para compartir una nueva clase. Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos guíe, que nos ilumine, que todo lo que digamos, Señor, te agrade a ti y también pueda aumentar nuestro conocimiento para comportarnos mejor con nosotros mismos y con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. La clase pasada vimos el marco donde se desarrolla el ser humano, vimos el estudio del desarrollo humano, que es el desarrollo humano, y el nombre del curso básicamente dice desarrollo humano y vamos a ver la construcción del carácter y la personalidad. Pero para poder hablar sobre el carácter, primero tenemos que entender un poco la diferenciación de algunos términos que a veces los utilizamos como si fuesen sinónimos. Estos son temperamento, personalidad, carácter. Sí están relacionados los tres, sin embargo, son diferentes. ¿Por qué queremos estudiar el carácter? Antes de continuar y viendo la importancia del estudio del carácter, quiero recordarles de un incidente de Jesús. Jesús había entrado a una fiesta juntamente con sus discípulos y los fariseos se acercaron y le dijeron: oye Jesús, mira, no se han lavado las manos los discípulos. En realidad no es que no se habían lavado por higiene, sino que hacían del lavado de manos todo un ritual y probablemente eso es lo que no habían hecho. Y Jesús les dice a los que le podían oír, y dice, llamando a la multitud, les dijo, esto lo encontramos en Mateo 15, 10 al 11, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, lo que tenemos dentro de nosotros, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es de suma importancia. Porque lo que sale, ¿no? Dice el viejo refrán, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Lo que sale de adentro, eso es lo que contamina al hombre, dijo Jesús. Entonces, vemos que lo que está adentro es importante. Por lo tanto, queremos saber qué es lo que está adentro. Y vamos a hacer entonces una aclaración entre la diferencia de lo que es el temperamento, la personalidad y el carácter. Y luego nos vamos a quedar con la construcción del carácter, por lo menos para esta sesión. ¿Cuál es la diferencia entonces entre temperamento, carácter y personalidad? Una definición sobre temperamento dice, el término temperamento se refiere al componente fisiológico y en gran parte estable y hereditario de los rasgos afectivos dinámicos. Este es el esqueleto o la armazón más o menos fija que subtiende el desarrollo de las formas concretas. En otras palabras, el temperamento lo heredamos de papá y de mamá. Cuando hay la fusión del óvulo con el espermatozoide, cada uno de ellos viene con su carga genética, se fusionan y así como heredamos el cabello lacio, los ojos marrones, la tez trigueña, etcétera, etcétera, también podemos heredar el temperamento. Un temperamento extrovertido, un temperamento introvertido, ¿no? Son las características que nosotros heredamos de nuestros padres. La timidez puede ser heredada, ¿no? Una persona que es muy sociable puede ser heredada. Y los estudiosos dicen que los temperamentos entre los hermanos es bastante parecida. Aunque la manifestación sea diferente, cuando se estudia a un grupo de hermanos, sobre todo si son de padre y madre, tienen características muy parecidas entre ellos. Hace poco tuve el privilegio de estar juntamente con mi familia
Hace mucho tiempo que no estábamos los tres hermanos juntos. Yo tengo dos hermanos mayores y yo, que somos bastante seguidos el uno con el otro. Y tuvimos el gusto de estar, ya somos todos adultos, el gusto de estar juntos. Y les digo que pasé una velada muy linda. Mi mamá preparó una cena para todos y pasé una velada muy linda. Y al ver a mis hermanos, que a pesar que no estamos juntos por muchos años, nos vemos una vez con uno, otra vez con otro, pero cuando estuvimos los tres juntos, pareciera que nunca nos hubiésemos separado. Nos comprendíamos tan bien. Los tres somos altamente sociables y esa noche pues la pasamos muy linda porque nos divertimos, nos reímos, nos sentimos muy cómodos. Y daba gracias porque los tres estábamos conversando y nuestros cónyuges estaban bastante callados, creo que más observando esa interacción entre hermanos. Qué lindo es estar entre hermanos, porque a veces inclusive a la distancia no borra esa cercanía que podemos tener entre los hermanos. El temperamento que hemos heredado de papá y de mamá, pues es lo que nos une. Entonces, haciendo una conclusión, ¿no? El temperamento es lo que nosotros traemos en forma genética. Es lo que nosotros heredamos de papá y de mamá. Y ahora, al decir de papá y de mamá, ellos traen en sus genes, puede ser también características de temperamento, ya sea de los abuelos y de otros familiares de su pasado. Así que si tú todavía estás soltero y estás buscando a alguna señorita, o tú estás soltera y estás buscando a algún joven, antes de casarte, conoce la familia, porque probablemente tus hijos pueden heredar esas características y no se parecen a ti, ni se parecen a tu cónyuge, sino se parecen al tío, al abuelo, a ese tío que ya ni existe ni vive. Pueden tener características de temperamento de familiares ajenos a ellos mismos, porque esa es la carga genética que nosotros traemos. ¿Qué es el carácter? El carácter es la forma individual que el componente afectivo dinámico del comportamiento adopta en el hombre bajo la influencia combinada de los factores hereditarios y de la acción de la experiencia personal y del medio. El carácter, a diferencia del temperamento, ya dijimos que un temperamento puede ser extrovertido, introvertido. El carácter es lo que nosotros recibimos de herencia de la enseñanza. O sea, el carácter se forma de lo que nosotros recibimos de afuera. Ahora, el temperamento puede ayudarnos a que esa enseñanza se la adquiera más rápidamente, como también el temperamento puede dificultar la adquisición de esa enseñanza que viene de afuera. Por ejemplo, en temperamentos también dividimos a los niños en temperamento fácil, temperamento difícil o temperamento indeciso. El niño que es de temperamento fácil es aquel niño que se le enseña, se le educa y sin mucha resistencia aprende. El niño difícil es aquel que todo cuestiona, quiere saber por qué y por qué no de esta otra manera. Desde bien pequeñito, desde que viene del hospital, ya va formando, ¿no?, su resistencia. Y aquel indeciso hace una combinación de ambos. A veces es fácil, a veces es difícil. Más adelante, cuando desarrollemos otro tema, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de estas tres características o de estos tres tipos de temperamento en los niños. Pero el carácter es lo que nosotros recibimos de afuera. Temperamento, podemos decir, un temperamento extrovertido, introvertido, un temperamento fácil, difícil, indeciso. Y el carácter son los valores que se adquieren. Por ejemplo, la honradez. Una persona honrada son rasgos de carácter. Puede ser un tímido, pero honrado, ¿no? Como también puede ser tímido, pero tardón, impuntual, irresponsable. Entonces, el temperamento es lo que nosotros traemos
en forma genética. Y el carácter es lo que nosotros recibimos, la enseñanza del medio ambiente, la enseñanza de la familia, la enseñanza de nuestros maestros, y va formando nuestra forma de ser. Los valores, ¿no? Como la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, el temor a Dios, el respeto por nuestros padres, son rasgos de carácter. ¿Y qué es la personalidad? ¿No? Ya dijimos que es el temperamento, que es el carácter. La personalidad, dice, cada ser humano tiene su encanto personal, es decir, su modo de ser, un carácter concreto que se muestra a través de la personalidad. ¿Se han dado cuenta que hay personas que son muy agradables estar alrededor de ellos, y hay personas que uno trata hasta de evitarlos, ¿no? A veces suena el celular y uno ve su nombre y lo pone silenciador para no conversar con esa persona, porque de solo escuchar su voz ya nos da hasta un escalofrío. Mientras que hay personas que no tienen nada que ver mucho con nosotros, pero la invitamos a una fiesta porque sabemos que cuando viene a la fiesta se armó la fiesta, ¿no? Decimos, uy, cuando llegue Francisco, llega el alma de la fiesta, qué agradable es estar con él, ¿no? Inclusive hay personas que físicamente tal vez no tienen un físico tan armonioso, pero tienen una personalidad tan agradable que se ven bellas, simpáticos. La personalidad, entonces, es la parte externa que nosotros vemos del ser humano. La manifestación del temperamento, la manifestación del carácter se puede ver a través de la personalidad. El temperamento, entonces, es lo que nosotros tenemos dentro. El carácter es la construcción de quiénes somos nosotros, y la personalidad es cómo se manifiestan estas otras dos cosas. Entonces tenemos la fusión de las tres, las que hacen finalmente el concreto de una persona. ¿Por qué es importante estudiar el carácter? Y sobre todo hoy en día, ¿por qué es importante estudiar el carácter? Estuve investigando un poco sobre el carácter en algunos libros que no necesariamente son libros que nosotros compartimos dentro de la iglesia. Y leí algo que me preocupó un poco. Dice que en los libros de psicología la palabra carácter en sí, así como término carácter, poco a poco ha sido sacada del vocabulario de la psicología, porque tiene que ver un tanto con la parte espiritual del ser humano. Y la parte espiritual entonces encasilla al ser humano con una religión, y por lo tanto la psicología lo ha querido retirar para que no se lo tenga que relacionar con la religión. Gracias a Dios nosotros aquí estamos estudiando la construcción del carácter dentro de un ámbito religioso. Por lo tanto, para nosotros sí es importante entender este vocablo de carácter. Elena de White dice, ¿no? El carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Es más, ella dice que el carácter es nuestro pasaporte para llegar al cielo. ¿Por qué el desarrollo del carácter es importante para el individuo y para la sociedad? El carácter individual constituye el cimiento de la sociedad. Una sociedad no es más fuerte y sólida que los valores morales de los ciudadanos que la integran. Cuando yo era niña, por los estudios del posgrado de mi padre, tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando nosotros llegamos allá, los valores cristianos eran vividos por todas las personas, o por lo menos por todo nuestro vecindario, sea adventista, no sea adventista. Y eso nos llamaba mucho la atención, sobre todo a nosotros, que veníamos de otro país, que por ejemplo no dejábamos libremente nuestras cosas en cualquier lugar, en un parque, cuidábamos las cosas porque alguien nos podría robar.
Pero llegamos a un país donde si por alguna razón se nos olvidaba alguno de nuestros juguetes o nuestras pertenencias en el parque, teníamos casi 100% las posibilidades de regresar y encontrar lo que habíamos dejado. Y entonces, estudiando un poco la historia de este país y conociendo un poco sus orígenes, descubrimos que este país se originó gracias a que un grupo de personas buscaban libertad religiosa y fueron a colonizar esta parte del mundo. Y entonces, desde sus inicios, pusieron como bases de su país la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios. Y su constitución estaba establecida en la palabra de Dios. Ustedes saben, Estados Unidos es como una olla donde llegan personas de diferentes culturas, de diferentes países. Inicialmente así fue, vinieron gente que buscando su libertad religiosa, colonizó este lugar y puso a la palabra de Dios y a Dios como su baluarte, su bandera, la libertad religiosa, ¿no? Aquí se puede adorar a Dios libremente. Sin embargo, pasaron los años y nosotros ya como adulta tuve la oportunidad nuevamente de regresar para hacer mis estudios, los estudios de mi esposo, mis estudios del posgrado, y encontramos ya otro país donde los valores que inicialmente tuvieron están desapareciendo. Como viene mucha gente, muchos inmigrantes de otros lugares, empezaron a quejarse. Nosotros hemos venido a este país buscando otro tipo de vida que en nuestro país no podemos vivir. Sin embargo, cuando vamos a las escuelas, nos obligan a que nosotros adoremos a Dios. Pero ¿no es este un país de libertad? ¿Por qué nos obligan a adorar a un Dios? ¿Por qué nos enseñan los 10 mandamientos? Si nosotros venimos justamente aquí para ser libres, para poder adorar a nuestro propio Dios. Entonces las leyes empezaron a cambiar. Y en las escuelas públicas dijeron, no más se nombre a Dios. Porque entonces estamos violando la libertad religiosa de este otro que no cree en Dios. Ya no más se hable de los 10 mandamientos. Ya no más tengamos los 10 mandamientos como algo público, sino cada uno o cada hogar debería poder elegir qué debe enseñar en su hogar. Qué triste. Las cosas empezaron a cambiar en este país y de tanto en tanto, bueno, visito ese país y ya no es el mismo país que yo conocí cuando era niña. Los valores han cambiado. Ya no se permite orar en las escuelas públicas por respeto a lo que el otro pueda creer. Y poco a poco Dios ha ido saliendo de sus leyes con la excusa de respetar las ideologías religiosas de otros. Dios ha ido saliendo de su cultura y este país está cayendo en una degradación tremendamente. Y bueno, se han dado cuenta, ustedes escuchan, hace poco, nomás la semana pasada, hubo otro tiroteo en otra de las escuelas. Los padres están preocupados, están diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está habiendo tanta violencia en las escuelas? Y se han dado cuenta, ¿no? Muchos de los padres se han dado cuenta que han retirado a Dios de las escuelas y por lo tanto ya no están enviando a sus hijos a las escuelas y están optando por dar la escuela en casa. Entonces, la sociedad está constituida por su moral. Es la base, el fundamento de la sociedad. Por eso es que es importante estudiar la moral, el carácter, la construcción de la moralidad. La moralidad me enseña a entender qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y entonces el estudio del carácter nuevamente está siendo un aspecto que se está empezando a tocar en nuestros centros educativos. El público quiere escuelas que presten más atención a la educación sobre valores y moral. Hay un creciente reconocimiento de la necesidad de articular principios morales y promover la educación moral.
Y esto se está dando en todo lugar. Ustedes van a ver las escuelas ahora, hacen su promoción ¿no? de matrícula y dice colegio que enseña con valores. Nomás tenemos que tomar en cuenta que los valores, si no están ligados a la palabra de Dios, se pueden convertir simplemente en valores humanísticos que hacen del ser humano un Dios, ¿no? Y necesitamos hacer la diferenciación entre lo que es valores en general y lo que es valores cristianos. Más adelante, en las siguientes clases, vamos a hablar sobre, específicamente sobre los valores cristianos. Entonces, no podemos separar la enseñanza o la construcción del carácter con la construcción religiosa. Ya dijimos en la clase anterior, dijimos que en el hogar se comienza la educación, por lo tanto se comienza la construcción del carácter. Es tarea del padre y de la madre construir el carácter. La iglesia va a reforzar, la escuela va a reforzar, pero la tarea de la construcción del carácter es tarea específicamente de los padres. Elena de White, y por favor lean Conducción del Niño. Ahora les voy a dejar un poquito de tarea, más adelante les voy a decir sobre su tarea, pero ella habla sobre la importancia de la madre. Una vez se me acercó una muchacha y me dice: profesora, ¿para qué voy a estudiar 5 años de carrera si yo pienso quedarme en mi casa a cuidar a mis hijos? Acabo de leer Conducción del Niño y dice que es tarea de la madre educar a los hijos. Así que yo estoy convencida de eso, así que yo pienso quedarme en mi casa. ¿Y usted qué dice? ¿Para qué voy a estudiar 5 años de carrera? Yo le dije: mira, tú te vas a quedar en la casa a hacer una de las labores más sublimes y con mayor responsabilidad que el Señor te puede otorgar. Y por lo tanto tú necesitas no solo 5 años de una carrera, sino toda una vida de educación. Así que si eres enfermera y decides quedarte en casa y ser mamá a tiempo completo, tus estudios de enfermería te van a ayudar. Si eres profesora, si eres psicóloga, si eres arquitecta, etcétera, etcétera, la profesión que hayas elegido te va a ayudar a ser una mejor mamá. Así que no hay contradicción en querer tener una carrera y en querer quedar en casa por lo menos por un tiempo mientras que los niños están pequeños y necesitan de la educación al 100% de la madre. No hay contradicción en tener una carrera y quedarse en casa. ¿Por qué? Porque sobre todo hoy en día, más que nunca, yo creo que siempre ha habido necesidad que la madre se separe, pero hoy en día más que nunca, la madre necesita una preparación profesional para poder educar a sus hijos. Debería haber una universidad, ¿no? Para que nosotros podamos ir y preparar. Bueno, para eso ustedes están haciendo este diplomado, justamente para preparar a padres, madres. Ustedes en consejería familiar, los que están haciendo este diplomado, les va a habilitar para que ustedes puedan aconsejar a otras personas, y dentro de esa consejería que ustedes van a dar a los padres ustedes no pueden dedicar o simplemente entregar a sus hijos a cualquier persona para que los eduquen. Eso es lo que ustedes ahora van a aconsejar. Esta es tarea primordial del padre y de la madre, de ambos. El padre, dice Elena de White, es el sacerdote del hogar y la esposa la sacerdotisa, y luego dice que la madre es la primera maestra. Por mucho tiempo hubo una pugna que lo creó un autor que vendió un libro en donde se hacía un debate sobre cuál es lo más importante: la calidad del tiempo que se pase con los hijos o la cantidad de tiempo que se pase con los hijos. Y bueno, él defendía que lo más importante no es la cantidad de tiempo que se pase,
¿no? Uno puede pasar todo el día, decía él, la mujer puede estar todo el día en casa, pero puede estar lavando los platos, limpiando la casa, cocinando y no atiende a sus hijos. Así que ¿para qué estar tantas horas? Decía él. Mejor se va a trabajar, trae un poco de dinero a la casa y se pasa un par de horas de calidad de tiempo. Unas buenas 2 horas, pero calidad de tiempo. Bueno, eso escribió y mucha gente leyó y fue un bestseller y adoptaron esa actitud. 20 años después volvió a escribir, pero ya su segundo libro no fue tan popular. Y él decía, me arrepiento de haber escrito un libro como ese, porque el producto que yo tengo en casa no me salió como yo esperaba. No es solo calidad de tiempo, también es cantidad de tiempo. Elena de White ya lo había dicho, ¿no? Y él vino a arrepentirse, me imagino que leyó a Elena de White, y entonces se rectificó y dijo, hay necesidad de calidad de tiempo y cantidad de tiempo. Elena White dice, ¿no?, a la mujer, no estén tan empeñadas en tener una casa muy elegante, muy lujosa, que les pase todo el día trabajando, que ya ustedes no tengan energías para atender a sus hijos. Eso dice ella. Ella dice, tengan una casa limpia, bonita, donde el ambiente invite la presencia de Dios, pero que tengan el suficiente tiempo para dedicar a sus hijos. Así que ya podremos hablar de eso en las próximas clases. La madre puede quedar en casa, puede hacer las labores de casa, juntamente con los hijos, involucrándolos a ellos y pasar cantidad y calidad de tiempo. Eso es lo que Dios quiere para los hogares. Hoy en mundo, con tanto bombardeo de tantas ideas distorsionadas, no quiero entrar en algunos temas que tal vez sean de mucho debate, pero hay tantas cosas, tantos mensajes erróneos que están recibiendo los niños, que hay necesidad, mis queridos amigos, mis queridos colegas, hay necesidad que los padres, la madre, esté en casa. Cuando uno prende la televisión ahora, ya no hay como cuando yo era chica, que había hora, ¿no? Me acuerdo que salía Topollillo y cantaba hasta mañana, papá, hasta mañana. Y entonces ya sabíamos que cuando cantaba Topollillo, ¿no?, ya era hora de que nos vayamos a dormir. Bueno, nosotros no tuvimos televisión en casa, pero cuando íbamos a visitar a mi familia, ¿no?, yo me acuerdo de haber visto Topollillo y ya decían los adultos, ya es hora de irse a dormir, cantó Topollillo, chao, todos a dormir. Hoy en día no hay Topollillo que cante nada. Uno prende la televisión y a lo más sale, ¿no?, un cartel que dice el siguiente programa no es apto para niños menores de 14 años. Y los de 14 años que estén acompañados con sus padres. Eso es lo único que dice. Y si el padre no está para leer ese aviso, y el niño dice, 14 años, yo tengo 13, uy, ¿de qué será? Y quiere ver de qué se trata, y no hay papá y mamá. Los papás les mandan a sus hijos, estás castigado, vete a tu cuarto. Qué lindo, se van a su cuarto y ahí en su cuarto tienen su smartphone y pueden charlar y pueden ver internet y todo lo que quieran. Los cuartos están equipados, así que ya no es castigo ir al cuarto a meditar como era en otras épocas. Hay necesidad de que los padres estén en casa para que se pueda construir el carácter del niño. ¿Desde cuándo lo debemos construir? Desde el vientre de la madre. Elena de White dice, un carácter formado de acuerdo con la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que estén bajo la instrucción de Cristo en este mundo llevarán toda adquisición divina con ellos a las mansiones celestiales. Y en el cielo vamos a mejorar continuamente. Entonces, qué importante es el desarrollo del carácter en esta vida.
Si tú estás dedicado a trabajar y a trabajar y a trabajar porque quieres comprarte una casa nueva, quieres cada año cambiar tu auto porque no quieres quedarte atrás con un auto antiguo porque el vecino de al lado tiene un nuevo auto y estás compitiendo con el vecino y etcétera, etcétera. Mis amigos lindos, nada de eso vamos a llevar al cielo. Lo único que vamos a llevar es nuestro carácter, y el carácter que formamos en nuestros hijos es lo único que ellos van a llevar al cielo. Cuán importante entonces es la construcción del carácter. Ustedes que han elegido llevar este diplomado, primero investiguen para ustedes mismos y luego compartan con los demás. Ese es un mensaje que lo tenemos hace mucho tiempo, pero les digo, porque yo hago charlas en diferentes lugares, hay gente que se queda admirada, piensan que es algo novedoso. Es importante la construcción del carácter para que hagamos de nuestros hijos buenos ciudadanos aquí en esta tierra primero y luego en el cielo. No es que en el cielo vamos a aparecer por arte de magia y recién allí nuestros caracteres van a ser pulidos. Nuestros caracteres deben ser pulidos desde aquí. Dice Elena de White que allá continuaremos mejorando nuestro carácter. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima clase.